Me ven, ¿verdad? ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan? Qué bueno. Vamos a iniciar. Mi nombre es Ulo Cacho, soy el representante de la UCP Panamá. Soy licenciado en Contabilidad y Ciencias Políticas, mantengo una maestría en auditoría forense, auditoría de sistemas. Tengo 20 años de experiencia en la rama de auditoría privada, auditoría gubernamental. He realizado auditorías especiales, auditoría forense para el órgano judicial. He practicado delitos. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre cómputo forense. ¿Y por qué consideramos que el cómputo forense es esencial, es importante que se implemente en todas nuestras oficinas de UCP? Para iniciar debemos entonces destacar o traer a la palestra el significado del cómputo forense. El cómputo forense, perdón, les voy a compartir la diapositiva. Por favor, si el organizador me ayuda, la diapositiva fue enviada por correo para que se la comparta a los participantes. Sí. Vamos a iniciar la ponencia. Sí, muchas gracias. Bueno, cómputo forense, como la diapositiva lo enmarca, lo detalla, es una disciplina que utiliza conocimientos de la informática, técnicas forenses, la cual busca más que nada mecanismos para poder identificar alguna falla, investiga y analiza, pero importante es la presentación de la evidencia digital del caso legal que investigar. Para ello, entonces, poder llegar a qué es el cómputo forense, que será expuesto más adelante, tenemos que iniciar con qué es una auditoría. Y la auditoría es un proceso de evaluación independiente. Hagamos un paréntesis. ¿Por qué decimos que la auditoría es independiente? Porque si bien es cierto, trabajamos para una entidad y nuestras oficinas por lo general mantienen una oficina de auditoría interna, estas auditorías deben ser independientes y no deben ser vinculantes a ninguna de las áreas auditadas. Por ejemplo, la auditoría, la oficina o el área de auditoría no debe estar vinculada a finanzas, a administración, sino de manera directa a la junta directiva o al director del área. Debe ser independiente para poder que nuestras recomendaciones sean objetivas. El equipo de auditoría debe contener un perfil, debe mantener un perfil donde se garantice la confidencialidad de la información que se investiga. La transparencia en cuanto al proceso de auditoría es muy importante para poder así cumplir con las normas y procedimientos que regulan esta práctica. En muchas ocasiones me han preguntado, licenciado, pero entonces, ¿cómo obtenemos esas recomendaciones? ¿De dónde nacen las recomendaciones de auditoría? El auditor se basa en normas, procedimientos, regulaciones. Por ende, todas las normas, regulaciones y procedimientos son el instrumento esencial que se utiliza en una auditoría para emitir un criterio, para determinar una regla. Entonces, dicho esto, ya sabemos qué es una auditoría interna, porque una auditoría, debemos entonces enfocar qué es una auditoría forense, que mantiene un proceso muy parecido, se llega a poder en algún momento a confundir. La auditoría forense es una rama de la auditoría, sí, pero no está enfocada al área financiera en exclusividad. Tiene una estructura de informe distinto al normalmente tiene un informe de auditoría no, ¿sí? Con la gran diferencia que el informe de auditoría interna es con el objeto de mejora, ¿no? El objeto de la auditoría forense es poder identificar delitos financieros o irregularidades que han ocasionado algún pecunio o a la unidad.
el documento está escrito de una manera más legal, más para cumplir con un proceso penal. El otro es un documento que surge para mejora de los procedimientos que se utilizan dentro de la unidad. Es importante señalar que ambas auditorías regulan o se establecen por normas, procedimientos, como lo dije anteriormente. Se debe garantizar la transparencia de todos los procesos. Por ende, cada una de estas auditorías, llámese auditoría interna, auditoría forense, debe estar documentada desde el inicio. La planificación del proceso, la ejecución del mismo y cómo llegamos entonces a la conclusión de nuestro proceso. Todo esto está debidamente normado y regulado y lo que busca es evitar los errores que pueda tener el auditor al momento de emitir un criterio. La auditoría busca la mejora continua. No se debe ver como un enemigo del proceso. Es un aliado para poder llegar a la meta o al cumplimiento de nuestros objetivos establecidos. Si no tenemos un departamento de auditoría interna fuerte, esto puede llegar a ocasionar. Necesitamos entonces el proceso de auditoría fuerte. Porque ahí entonces vamos allá en busca de un delito perfecto. Entonces, teniendo ya como base, que es la auditoría interna, que es la auditoría forense, tenemos que indicar qué es el cómputo forense y es el objetivo de esta capacitación o de este módulo del día de hoy. Es una fusión entre la auditoría, un análisis sistemático, pero en esta ocasión debe de ser los sistemas financieros, administrativos y de procesos informáticos. Pero ¿por qué forense? Va enfocado precisamente a un delito que se ocasionó en perjuicio de la unidad o de la entidad de manera digital. La cómputo forense es la aplicación técnica de herramientas informáticas para descubrir, recopilar, reservar y analizar evidencias digitales, las cuales se utilizarán en procedimientos o en procesos legales. Su objetivo principal es de garantizar la información que se recopila y ayudando así en los procesos de casos legales, garantizando de una manera u otra la integridad de la información financiera, administrativa, operativa. Ojo, ojo. Hemos dicho que es un proceso netamente informático. ¿Por qué metemos en este proceso que tiene que ver con actividad financiera, contables, administrativas? Muchos de los sistemas informáticos, muchos de los sistemas financieros, contables, registros contables, operaciones contables, se realizan en software, en plataformas que automatizan el procedimiento que anteriormente se llevaba de manera manual. Entonces, por eso que el cómputo forense tiene una ramificación muy delgada entre la evaluación que se debe hacer al inicio en el control interno o en la auditoría interna y este proceso que ya es para identificar un delito. Entonces, la computación forense también se reconoce como cómputo forense, análisis forense computacional. Y como punto esencial es la forma, el mecanismo en que se analiza la información, se conserva la información digital y cómo garantizamos dentro de nuestro proceso los delitos informáticos.
Recordemos que el cómputo forense, todo el proceso está vinculado a las TIC, ¿sí? Tecnología de la información y comunicación. Su proceso o su objetivo principal, analizar, verificar, sustentar un delito informal, el cual será utilizado en un procedimiento legal, juicio, algún tipo de delito informático, ¿no? Pero será utilizado exclusivamente como un proceso penal. Licenciado, pero nosotros lo que buscamos es mejorar nuestros controles internos en cuanto al área de tecnología. Sí. Eso entraría parte de los procesos que hace auditoría. Si auditoría no cuenta con una sección de auditoría informática, entonces la oficina o el área de auditoría interna deberá crear evaluaciones en base al cumplimiento normativo de los procesos vinculados al área de informática, acceso a los servidores, manejo y procedimientos preventivos del equipo informático, el manejo de los correos electrónicos, la seguridad de los correos electrónicos, la bitácora de uso de los servidores o de acceso a los servidores, si las áreas tienen acceso restringido, el manejo del tema de los accesos y los controles que estas áreas tengan, ¿no? Son netamente actividades que están vinculadas a control. Y esto lo puede hacer auditoría. El cómputo forense va un poco más allá, porque el cómputo forense va más en análisis de datos en gran magnitud, en seguridad informática y programación. Entonces, un tema más vinculado, más asociado a la carrera de ingeniería de sistemas. Para continuar, debemos entonces indicar dónde nace la computación forense o el cómputo forense o la auditoría forense informática, ¿verdad? La auditoría forense se inicia en eso de los años 80, cuando inicia la, la utilización de equipos informáticos y con ellos los delitos informáticos. Se desarrolló, ¿no?, por muchos años la evolución del cómputo forense, donde se utilizaron muchas herramientas, entre ellas con plataforma Linux, y en la actualidad tenemos el tema de la computación vinculada o asociada a otros grandes sistemas operativos, Microsoft Linux, eh, Android. Es importante destacar que desde el año 80 a la fecha, los delitos informáticos han ido aumentando. Esto por diversas plataformas, por la gran cantidad de información que se maneja y los avances tecnológicos que con el tiempo nos ha dado, ¿no? Los nuevos lenguajes de programación, todo esto asociado a la evolución histórica de la computación, porque todo está asociado a esta área. Entonces, el cómputo forense ha tenido que utilizar nuevas herramientas para poder continuar con, perdonen, es que se me ha congelado la cámara, déjenme ver si puedo restablecerla. Déjenme cierro. Y regresamos. Bueno, como le estaba indicando, entonces todas estas situaciones
han ocasionado que en la actualidad tengamos la necesidad de implementar temas de cómputo forense. Hacemos un paréntesis. Si bien es cierto que la tecnología ha evolucionado, podemos decir que muchos de nuestros países no han evolucionado con la tecnología a nivel legal. Muchos de nuestros países de Centroamérica y Caribe no cuentan con regulaciones reales con respecto a sistemas informáticos, seguridad informática, la penalización de delitos informáticos. Entonces, ahí, en esa área es donde tenemos una eh, deficiencia como países con relación a esta tecnología. Podemos verlo, Panamá tiene en la mesa una regulación para el manejo de criptomonedas, que no ha quedado en nada. Y por lo menos Panamá tuvo esa iniciativa. En muchos países en Centroamérica que ni siquiera reconocen las criptomonedas. Entonces, es importante que nuestros diputados tomen esa batuta y regulen el proceso o regulen todas esas nuevas, eh, nuevos delitos que se están cometiendo en el área de... Bien. Ahora vamos a hablar sobre herramientas técnicas que se utilizan en el cómputo forense. Como lo indiqué hace un instante, existen diversas herramientas para análisis de datos, análisis de lenguaje de programación, que nos ayudarían en el tema de la evaluación o el análisis en relación al cómputo. Algunas de las herramientas que puedo indicar es CAT, AutoSpeed, ¿no? Que permiten adquirir, analizar y presentar una evidencia digital de manera. También podemos mencionar que hay herramientas de clonación de disco duro para el proceso de análisis, de evaluación. Uno agarra, clona el disco duro que se está analizando, hace todas las pruebas que se puedan, identifica la falla. Y cuando se va a evidenciar el proceso, entonces se trabaja con el disco duro original. Esto más que nada para evitar algún tipo de alteración, modificación al disco duro que se está analizando. Es importante que esto es importante. Todas las herramientas informáticas que nos ayudan a identificar estas fallas son esenciales e importantes en nuestra evaluación. Si no tenemos estas herramientas, se nos va a dificultar mucho el análisis, la evaluación o la recolección de datos para la presentación de estas evidencias. Tenemos muchos software que hacen análisis de entrada, los puertos que están accesibles dentro del computador. Y es importante, son muy importantes las herramientas. Imagínense una base de datos de 100 millones de datos de registro. Eso, un software de análisis de datos lo realiza de manera efectiva en pocos minutos. Las técnicas de computación forense utilizadas van vinculadas a las herramientas que estamos utilizando. Técnicas de computación forense incluyen análisis de disco duro, que fue lo que indiqué en el momento, hace un instante, sobre la clonación del disco, recuperación de datos borrados, me despidieron, me molesté por la empresa y borré todos los datos que estaban en mi computador. La área o la sección de informática debe contener algún mecanismo, alguna herramienta que nos ayude a recuperar esos datos y no se pierdan años de trabajo que se han realizado. Investigación y de rastreo digital.
recuperación de eventos, el backup, todas estas técnicas son esenciales para garantizar la continuidad de las funciones en nuestras actividades y son esenciales en el elemento, la necesidad del auditor que realiza la evaluación forense. Pero no son los últimos, no son los únicos. Existen diversas herramientas, diversas técnicas que utilizan los expertos forenses con relación al área del análisis de la documentación digital. Es importante recordar que todos estos procesos se deben ir enunciando en nuestros papeles de trabajo desde el inicio, la herramienta a utilizar, cómo la vamos a utilizar, cómo se va a custodiar la información. Todo esto es esencial, garantizando así la custodia de los activos o la cadena de custodia de nuestros documentos que se están evaluando, para así demostrar al momento de una audiencia que las mismas no fueron manipuladas. El documento que surge de estas evaluaciones debe ser claro y concretas, usando un lenguaje práctico. Entonces, continuamos con la presentación de evidencia y aquí este es un proceso que surge luego del análisis, ¿verdad?, que se ha hecho a la evaluación. El audito forense, como todas las evaluaciones vinculadas o asociadas a la auditoría, nacen con una programación. Identificamos el error o lo que queremos o lo que estamos auditando, verificando, analizando, y en base a eso entonces realizamos los procesos a seguir para el cumplimiento de nuestro objetivo. Al llegar y evaluar in situ la evaluación, tenemos que ir recogiendo la evidencia. ¿Cómo presentamos ante los tribunales esos procesos? La cámara me está dando problemas. La verdad que les pido muchas disculpas. Se volvió a cerrar. No me permite. Voy a reiniciar la cámara. Disculpas, son cosas que nos trae el tema de la virtualidad, ¿verdad? Aquí estamos. Bien. Nuevamente disculpen, la cámara mandó a corregir. Bien, entonces, como les estaba indicando, la recabación de esta evidencia es importante. Es ahí donde vamos a tener conocimientos para que se determine la inocencia o culpabilidad de las personas que estamos vinculando al hecho. Puede ser evidencia en los primeros de pantalla, el análisis realizado de la base de datos, las pesquisas que se realicen de los archivos y demás datos digitales. Recordemos que esta evidencia tiene que tener el sustento de nuestro criterio. Por eso que el lenguaje que debemos utilizar al momento de presentar las evidencias deben ser claras, evitando el tecnicismo, preciso y objetivos, ¿verdad? Y sin opiniones infundadas. Bien, ahora vamos a mencionar dos casos de estudios, dos situaciones que
sucedieron hechos reales, donde se vio vinculada o se vio la participación. Bueno, y ahora vamos a ver el tema de los casos prácticos que traemos con relación al cómputo forense. Hechos reales que sucedieron en diversos tiempos, ¿no? Una de ellas es la estafa que se dio contra una empresa de seguros en 2019, donde se utilizó el chip, que es el chip, y a muchos de ustedes, la utilización de una página web ficticia que asimila, tiene una similitud con una página existente. Nos solicitan cierta información personal y se mandan en general por correo electrónico, la persona entra, actualizan sus datos, ¿verdad? Pero la información no va a la empresa, sino que va directamente a la persona que está obteniendo esta información de manera fraudulenta. El caso del 2019, una empresa de seguros, ¿verdad? La empresa de seguro contrata a un grupo de auditores forenses, informáticos forenses, que realizaran el análisis de la información, cómo sucedieron los casos. Se analizaron los dispositivos de los usuarios afectados, los correos fraudulentos que se enviaron, los sitios falsos que recababan la información de los clientes y el equipo de informática descubrió o identificó los ciberdelincuentes y proporcionó las evidencias, las herramientas necesarias para hacer o colocar la demanda. Esto llegó a los tribunales y los involucrados tuvieron que pagar en prisión. Este es un caso práctico, ¿no? Ya que en la actualidad todavía tenemos esa figura de cheating dentro de la forma en que muchos delincuentes accesan a nuestra información. Bueno, como segundo caso tenemos el caso surgido por la empresa Sony Pictures, donde un grupo de ciberdelincuentes accesan al servidor de esta empresa y se apodera de datos sensibles, como fueron datos personales de los actores, directores, guiones. Varias películas fueron suspendidas su estreno producto de este atentado, ¿no? El grupo que entra a los servidores de Sony Pictures se hacían llamar los Guardianes de la Ataca los sistemas informáticos, vulnerando todas las seguridades que esta empresa en su debido momento tenía. La empresa considera y contrata a los servicios de un equipo de cómputo forense, ¿no? En esa evaluación, el equipo de cómputo forense determinó que los datos que fueron sustraídos del servidor se estaban vendiendo en una página con los datos de los actores, de las películas y datos esenciales de esta empresa. Se llegó a conseguir o a contactar al grupo conformado, los cuales eran surcoreanos. A ellos se les llama a juicio Surcorea y el equipo forense recogió evidencias sustentadas en los correos electrónicos, las pruebas evidenciadas en las páginas web donde se encontraron los documentos que estaban siendo vendidos, propiedad de esta empresa, y se presenta en la audiencia.
datos, archivos de textos. El equipo de informática investigó y detectó el grupo de hackers que realizaban la actividad. Fueron llamados a la audiencia y para asombro de muchos no fueron encontrados culpables. En este caso es muy particular porque no se le encuentra culpable debido a las regulaciones legislativas, políticas del país donde se llamaron a juicio. Pero dejamos en evidencia la necesidad y la importancia de la recabación de esas evidencias que argumentan nuestro pedido, nuestra solicitud. Entonces, como punto adicional, tenemos entonces el perfil del enfoque que debe tener el cómputo forense, o el empleado o el funcionario que realice esa actividad de cómputo forense. Siempre lo he dicho, el cómputo forense es una actividad multidisciplinaria, no debe ser vista bajo los enfoques de un solo profesor, ya que abarca muchos procesos en la cual no solamente está vinculada a la parte informática. Digamos entonces que el perfil que debe tener el equipo de cómputo forense debe ser entre uno de ellos un ingeniero informático, una persona que conozca sobre seguridad informática, seguridad cibernética, ¿verdad? Una persona que conozca sobre sistemas de redes, que analice las redes. De igual manera necesitamos un abogado que va a interpretar esa acción y la va a convertir en un hecho final. ¿Qué regulación legal podemos asociar al acto ilícito? De igual manera necesitamos un contador, un financiero, que es el que va a determinar el costo, el daño ocasionado por este acto. Entonces, este es como un componente mínimo que debe tener el equipo de cómputo forense, ¿sí? Para poder entonces amarrar lo que es el tema de la investigación informática, la identificación del delito cometido y la cuantificación del delito que se ocasionó. Este equipo debe estar capacitado, debe estar formado, debe mantener el principio de capacitación continua. Y tiene un papel importante en el informe que se vaya a producir para la presentación de la evidencia digital. Entre otros puntos, bueno, ya con esto culminamos, llegamos a la sección de preguntas y respuestas. Les agradeceré si el coordinador del evento abre los micrófonos para que se hagan las preguntas correspondientes. Si no hay preguntas, procedo a leer entonces lo que me aparece en el chat para poder entonces dar por culminada esta actividad. Bueno, procedo a leer las preguntas que mantenemos en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre auditoría forense y auditoría informática? ¿Verdad? Como se indicó al inicio, son dos ramas totalmente distintas. Auditoría forense es una evaluación que se realiza con el objeto principal de poner una demanda, una denuncia penal por un delito ocasionado de manera financiera. Y la auditoría informática es la evaluación que hace un técnico en el área de informática, puede ser también un auditor interno basado en procedimientos y procesos que determina ciertas vulnerabilidades en la parte de control, ¿verdad? Esto puede ser evaluación a el acceso de la información, mecanismos de control para la custodia de claves, de software, inventario de software, puede ser también el tema de mantenimiento preventivo de los equipos informáticos. Todo esto son actividades netamente realizadas por el equipo de auditoría informática. No específicamente puede ser o debe ser realizada por un informático. Hay auditorías o evaluaciones que deben ser realizadas por un equipo técnico en especial, como el análisis de lenguaje de programación y análisis de red, ¿verdad?
Esto sí debe ser entonces ejecutado realizado por un profesional del área. No obstante, la oficina de auditoría interna podría realizar ciertas evaluaciones con relación a los mecanismos de control establecidos en el área de informática. Pero más allá, vamos más allá. Creo que podríamos asociar un poquito mejor lo que es la pregunta, la auditoría forense versus auditoría de cómputo forense, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. Es el enfoque. Ambas, auditoría forense versus auditoría de cómputo forense, es el enfoque. Una es el tema de la informática, ¿no? Delitos ocasionados en perjuicio de una empresa hacia o a un particular hacia de manera digital, ¿sí? Un mecanismo puede ser la intromisión del sistema, como vimos en los dos casos, y puede ser también los delitos de acoso cibernético, que aunque no ocasionan un perjuicio económico a una empresa, es un tipo de auditoría forense informática que se puede hacer. Ambas, tanto auditoría forense como la auditoría informática forense, son vinculadas, son asociadas y sus productos finales es la presentación de una demanda, ¿no? Informática como tal, auditoría informática solamente es el mejoramiento constante de los controles internos del área asociada a tecnología forense legal. Espero que haya podido responder la primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta, que es cómo se garantiza que los auditores forenses mantengan la integridad de la evidencia digital que recopilan, ¿verdad? O sea, esto es un tema muy importante porque al momento de presentar una demanda, es de estricto cumplimiento del procedimiento de cadena de custodia de las pruebas recabadas. Como le indiqué en un inicio, existen muchas herramientas, muchos instrumentos que deben ser utilizados para garantizar la custodia e integridad de la evidencia. Se debe documentar desde el inicio del proceso cómo se recopila la información, cómo se realiza el análisis, se utilizan las herramientas de presentación y análisis de datos, ¿verdad? El sistema de clonación de disco duro es esencial para garantizar o custodiar lo que es el tema de la información que mantiene el disco, ¿verdad? Este es un tema largo, extenso, que va asociado mucho a los sistemas que utilicemos para garantizar esta custodia, los softwares para la recabación de la información esencial del delito que estamos investigando. Como tercer pregunta, María, recuerdo, ¿qué tipo de casos podrían involucrar el cómputo forense más allá de los delitos cibernéticos? Una pregunta bastante interesante. El cómputo forense tiene una gran gama de delitos, ¿verdad? Que pueden ser investigados en este tipo de investigación. Vamos a salirnos un poco del concepto que es el día a día nuestro, de las actividades de la UCP. Vamos más allá y vamos a ver delitos fuera de la rama, pueden ser investigados por un examinador de cómputo forense. Entre ellos puede ser caso de difamación en línea, acoso cibernético, robo de propiedad intelectual, fraudes en línea, disputas comerciales, muchos, robo de propiedad, ¿no? Se desempeña un papel importante en la recabación de datos, ¿verdad? Pérdida de información, sustracción de información de software o programas o computación. Entonces es importante que en este mundo cambiante vayamos asociando nuestra actividad a la protección de los datos y tengamos esa visión de la necesidad de contar con un especialista dentro del área vinculada, asociada a la parte informática. De repente no tanto al cómputo forense, porque como le he indicado en reiteradas ocasiones está asociada a una demanda, pero sí a una auditoría forense que garantice la integridad de la información que custodiamos.
Bueno, señores, les quiero agradecer la oportunidad que me han brindado el día de hoy. Resalto la documentación que he utilizado para esta actividad será compartir los administradores de la misma, se las proporcionarán por correo electrónico. Por mi parte, recuerden, el licenciado Urocacho desde Panamá, desde Panamá, le da las gracias por estar aquí y por darle la oportunidad de expresar o manifestarles este tema que considero que es muy importante. Bueno, me despido desde Panamá. Un saludo cordial. Urocacho, saludos.